La ansiedad no solamente es un estado mental. Las emociones, los síntomas, el trauma, las heridas se viven en el cuerpo y hay que entender el cuerpo, hay que gestionar el cuerpo, hay que regularlo. Si la ansiedad tiene cura, porque igual hay gente que no tiene la esperanza de que se cure nunca, ¿cuál sería el tratamiento óptimo para la ansiedad? ¿Qué ejercicios o prácticas recomiendas a la gente que puede hacer en casa a modo casero, a modo fácil? ¿Cuánto porcentaje del diálogo interno influye en la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad y cuáles son un poquito los más extraños? ¿Cuánto peso quita a una persona el decir que le preocupa? ¿Por qué tenemos tanta ansiedad hoy en día y antes no había? En verdad, Atento por si acaso si te esto paras ocurre, a ¿no? pensarlo, tener ansiedad es ridículo. Es preocuparte por algo que no sabes si va a pasar. Bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Low Protocol. Yo soy Low y en el vídeo de hoy vamos a abordar un tema que por desgracia afecta a una gran cantidad de la población, sobre todo desde los últimos años. Y hablo de la ansiedad. Para ello vamos a hablar con una psicóloga clínica llamada Carolina para que nos despeje dudas y nos aporte conocimientos sobre este tema. Os preguntaréis por qué estamos grabando en la playa y es que a mí me encanta que el entorno en el que grabo tenga que ver con la persona a la que entrevisto. Pero como hoy vamos a hablar de la ansiedad, quiero grabar en un entorno que transmita todo lo contrario. La playa transmite paz, tranquilidad, calma, serenidad y me parece un escenario perfecto para hablar del tema de hoy, la ansiedad. Dentro vídeo. Vale, pues ya estamos con Carol, psicóloga clínica. Bienvenida al canal, Carol. Gracias. Lo primero de todo, ¿quién es Carol? Pues Carol o Carolina, depende un poco. Vive en Cantabria, soy una chica que le encanta el norte, que le encanta el mar, que le gustan las actividades, los hobbies. No tengo tiempo para hacer todo lo que me gusta hacer. Soy psicóloga y tengo mi propia consulta, trabajo online y presencial, aquí en Cantabria también, y si puedo no me muevo de aquí. Y bueno, pues trabajo con diferentes edades, con personas de diferentes lugares, con diferentes problemáticas y pues estoy muy contenta con el trabajo que tengo, ¿qué te voy a contar? Pues me alegro mucho. Y yo también de que estés aquí. ¿Cuáles serían tus especializaciones dentro de la psicología? Pues estoy especializada en cosas que me gustan, como por ejemplo trastornos de la conducta alimentaria o bueno, mala relación con la comida, ansiedad, tema autoestima, problemas familiares. Yo creo que me enfocaría más sobre todo en ese ámbito. Vale, perfecto. Hoy hablaremos de la ansiedad, ¿te parece? Ujú. Y si el vídeo gusta, quién sabe si se podría grabar una en TCA o en problemas con familias o bueno, ya veremos. Ujú. ¿Vale? Entonces, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad la podemos definir como una reacción natural que tiene nuestro cuerpo en el momento en que interpreta que hay un peligro o una amenaza. A mí aquí me gusta hacer un apunte siempre, que lo hago con mis pacientes, y es que lo que nosotros como personas, como individuos, o sea, como Carol, por ejemplo, puedo interpretar que me puede generar ese peligro o ese estado de alerta, puede no ser lo mismo a lo que interpreta mi cerebro. Quiero decir, mi cerebro puede interpretar un peligro en algo que yo digo, ah, pues yo aquí no siento que me esté pasando nada, Sí. pero en verdad sí. Y eso es algo importante a tener en cuenta porque cuando las personas vienen a consulta, a veces lo que te dicen y cómo te lo dicen, que esto creo que lo hablaremos después, no se llega a entender del todo porque hay una sensación de, si sabes que yo no, aquí no me pasa nada, O sea, no tengo ansiedad. ¿y por qué van a consulta? El principal motivo es, tengo ansiedad, no puedo controlarla, ayúdame. No Ya, sé qué me pasa, ¿no? ya. Esa sensación de no control de algo que tanta frustración nos causa a las personas en muchos Sí. casos. Y buscar un poco herramientas, ¿no? Ajá. Para que también hablaremos luego un poquito de ello, qué herramientas en el día a día se pueden tener para un poco Sí. regular estos niveles de ansiedad altos. Vale, claro, porque la ansiedad es una emoción que en realidad es buena. Es lo que ha Ujú. hecho que el ser humano evolucione, si no cuando éramos cavernícolas y veíamos un león, no hubiéramos huido y Ajá. nos hubiéramos extinguido. El tema es Exacto. cuando se descontrola la ansiedad Exacto. y ya te perjudica en tu calidad de vida del día a día, ¿no? Vale, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando sentimos esa ansiedad? De hecho, es algo que iba a comentarte algo antes, siento si me enrollo demasiado, de formación Tira. profesional. Sí, como decíamos, es una reacción natural del cuerpo necesaria porque en el momento en que el cuerpo, nuestro cerebro, interpreta un peligro, reacciona. Reacciona de forma involuntaria, es decir, yo no puedo controlar si mi corazón late más rápido, si mi frecuencia, mi sangre va fluctuando por mi cuerpo mucho más rápido, los pensamientos van
totalmente intrusivos, Sí. como una centrifugadora, ¿no? Sí. Sí que puedo aprender a gestionarlos, que esto es lo que dices, que ya lo haremos después. Pero claro, es algo natural, es bueno. Si nosotros ahora mismo estamos aquí y el suelo empieza a temblar y nuestro estado de alerta no está bien, nos quedaríamos tranquilamente aquí mirándonos, hablando, Como si y nada. esto Sí. estalla, ¿no? Entonces, eso es necesario. El problema es que cuando eso se cronifica y interfiere en nuestro día a día, ahí surge un problema. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está haciéndolo bien. Nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, ten cuidado que aquí está pasando algo. Pero ¿te acuerdas que antes hemos explicado que lo que yo puedo interpretar como peligro, mi cerebro puede interpretarlo de otra forma o al revés? Yo Sí. puedo pensar que estoy tranquila y realmente mi cerebro interpreta que esto es algo conflictivo y problemático para mí, una amenaza, ¿no? Al final la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. Como bien has dicho, la necesitamos. Pero el momento en que se descontrola y que interfiere en nuestro día a día, ahí surge un problema. Y todo esto, o sea, ¿por qué al ser algo mental se manifiesta de una forma tan física? A mí me gusta explicar que realmente la ansiedad no solamente es un estado mental, sino que es algo corporal. Antes me preguntabas cómo se manifiesta y tiene que ver con que el cerebro es una estructura muy antigua y los mecanismos que tiene son muy antiguos. Es decir, nosotros tenemos un sistema que va muy rápido precisamente por lo que hablamos ahora, porque si no, en el momento en que tenemos que reaccionar rápido, no vamos a reaccionar y entonces nuestra supervivencia pues se nos cae un poco, ¿no? Sí. Entonces, el sistema nervioso funciona de una forma, para que se entienda y resumirlo más, la amígdala es una estructura que es la que se encarga de detectar un peligro. En el momento en que nuestro cerebro interpreta un peligro, esa amígdala se activa, manda un mensaje al sistema nervioso simpático y dice, uy, atento, atenta, que aquí va a pasar algo. Y ahí es cuando todos los mecanismos del cuerpo empiezan a acelerarse, como por ejemplo el tema de la respiración. Es curioso porque muchas personas no lo saben, pero el momento en que nuestro cuerpo entra en un estado de supervivencia, hay otros procesos del cuerpo que se paran, por Sí. ejemplo la digestión, porque dice, a ver, ahora mismo yo no necesito procesar esta alimentación, que me voy a morir. O sea, Claro. venga, haz algo, Ahora no no es rápido, no es corta necesario eso. ahora. Exacto. Entonces, todo ese proceso que surge ahí y, bueno, otras muchas más cosas, ocurre en el momento en que nuestro cuerpo interpreta que hay un peligro. Se puede manifestar de muchas formas diferentes y bueno, pues te dejo que me preguntes. No, dime de qué forma se Vale, puede manifestar. se puede manifestar, por Tú, ejemplo. Carol, Dime. habla todo lo que quieras. Vale. No te preocupes, ¿vale? Vale. Que a la gente seguro que le interesa. O sea, Vale. es una psicóloga hablando de la ansiedad. ¿A quién no le puede interesar esto? Entonces, bueno, pues yo diría que la ansiedad, cuando llega, te lo voy a explicar un poco como lo explico yo en consulta, ¿vale? Vale. Que creo que es interesante. La ansiedad no nos dice lo que necesita y lo que le pasa en el momento en que llega. Simplemente se manifiesta y te dice, ahí te apañes con lo que hay. Quiere decir que la ansiedad cuando se manifiesta se puede manifestar en modo pensamientos en el cuerpo, por ejemplo, con agitación del corazón, falta de aire, con un estado de alerta constante, que es lo que hablamos antes, problemas de memoria, de atención, precisamente por lo que hablábamos de si yo estoy en un estado de supervivencia, mi cuerpo no se va a recordar Exacto, algo. ¿no? Claro. Mi cuerpo no se va a concentrar en otras cosas, es absurdo, no tiene sentido. Estás en modo ataque, en modo correr, en modo... Claro, Exacto. claro, sí, sí. Hay formas curiosas en las que se manifiesta, precisamente por lo que te decía antes, de que se puede manifestar de una forma la ansiedad, pero no tiene absolutamente nada que ver, entre muchas comillas, con lo que realmente le está ocurriendo a la persona. O sea, a ver si yo lo entiendo bien. Por ejemplo, yo voy caminando por la calle Ajá. y salta una paloma de debajo de un coche y me asusta. Y me pega ansiedad. Entonces, igual ansiedad, dices tú, o creo haberte entendido, ¿Sí? que no te pega por la paloma, solo que tú lo asocias con la paloma y cada vez que veas palomas te van a dar ansiedad. Puede ser así. Te pongo otro ejemplo para que se entienda mejor, Vale. ¿vale? Hay muchas personas que tienen un problema en el ámbito psicológico que se llama tricotolomanía, que es arrancarse pestañas, pelos de las cejitas. Eso tiene que ver con la ansiedad. Sí. Claro, cuando una persona viene a consulta con esta problemática, tú dices, vale, ¿qué te pasa para hacer eso, no? O sea, vamos a intentar quitar ese síntoma, porque la ansiedad se manifiesta en síntomas. Si voy mezclando cosas, me cortas, ¿eh? No, no, tú tira Vale, y ya te voy metiendo yo incisos. Vale, si los síntomas que se manifiestan, solamente nos centramos en ellos, no conseguimos entender qué le está ocurriendo a la persona para
que ocurra eso, para que tengas ansiedad. Abordar el origen primero antes de Exacto. la consecuencia, ¿no? Que sería el Exacto. síntoma. O sea, a veces se hace no tan protocolario, es decir, Sí. puedes ir haciendo una cosa mientras vas trabajando otra para entenderlo. O sea, en el momento en que, pues en tu ejemplo, ¿no? Aparece la paloma, en consulta hablaríamos de, vale, ¿qué significa la paloma para ti? ¿En qué momento apareció la paloma? ¿Tú has tenido algún problema con palomas anteriormente en tu vida? O sea, es un poco entender el contexto de la persona, Sí. porque para mí en psicología, en terapia, el contexto es importantísimo. Sí, por supuesto. Obviamente, porque Sí. no vas a sentir lo mismo tú si has tenido una historia de vida que la que he tenido yo o otra persona que ha nacido en un contexto totalmente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que más marca el contexto de una persona? Es una pregunta interesante esa, me gusta. Yo creo que la Pues, familia y eh, las amistades tempranas, ¿no? Sí, sí, la familia 100%, aquí nos metemos en otros ámbitos de la psicología, en otros enfoques, en la parte sistémica, por ejemplo, que habla de los que las personas, según vamos creciendo, vamos teniendo diferentes sistemas en nuestra vida, y el primer sistema que tenemos, nos guste o no, es la familia. Sí. ¿No? Es quien es, de donde aprendemos a mirarnos con los ojos que nos miran, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la familia, cosas que nos van a acompañar si no se trabaja el resto de nuestra vida. Entonces, claro, la familia sería uno. Creo que también podríamos meter el nivel socioeconómico bastante, porque dependiendo Sí. de las necesidades que tengas cubiertas o no, o tus referentes, claro, todo eso lo vas a absorber como un niño o una niña, ¿no? Sí, Entonces, claro, es importante. Las amistades, el colegio, aquí El hablamos también colegio- de... Yo he ido a un colegio católico y yo no soy súper religioso, pero los valores que me han transmitido a mí en el colegio me han hecho ser como soy a día de hoy, que yo creo que he salido bastante bien, la verdad. Claro, incluso si en el colegio metemos tema de bullying, es que eso te marca, eso directamente afecta a la identidad de la persona. Y cuando hablamos que afecta a la identidad de la persona, estamos hablando de otro melón, que es el trauma, ¿no? Pues que aquí estamos abriendo melones sin parar. Sí, 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 lo sentimos. Perdón, es que esto es tan difícil. Porque aparte yo te quería preguntar también que si de jóvenes somos una esponja de traumas, ¿sabes? O sea, si la mayoría de los traumas que sentimos es de la etapa más temprana de nuestra vida, que seguramente sí, ¿no? En un porcentaje alto, sí. No te voy a decir que sí en general, porque no, porque hay diferentes también tipos de trauma. Aquí ya entramos en otro ámbito y esto puede dar para un vídeo o 5, ¿no? Pero hay diferentes tipos de traumas y cuando hablamos de estos, de los que afectan a la identidad de la persona, sí, por lo general tienen que ver con la primera etapa de vida, ¿no? Pues eso, situaciones como bullying, agresión, violencia, todo lo que afecta al ámbito sexual de la persona, todo eso va a condicionar una personalidad u otra, ¿no? Vale, ¿de qué estábamos hablando al principio de todo esto? Creo que era en plan de los síntomas de la ansiedad. Sí, ¿Puede sí, ser? volvemos otra vez para atrás. Para atrás. Vale. Con respecto a los síntomas, no solamente vamos a hablar de dichos síntomas, de cómo la persona lo manifiesta, sino entender cómo lo está percibiendo la persona, de dónde viene, cuál es su historia, su contexto, sus creencias, sus valores, los vínculos que tiene, porque esto es algo que muchas veces creo que no lo tenemos en cuenta, pero los vínculos, relaciones sociales, vaya, de las que nos rodeamos, interfieren muchísimo en nuestra vida, ¿no? En lo que podemos expresar, lo que no, cómo se nos valida de lo que hablamos. Si tengo un problema y puedo llamar a mi amiga o a mi familia para hablar, me voy a sentir bien, eso va a ser un apoyo brutal. Si no lo tengo, Ya, todo eso también va a afectar se complica. no solamente incluso en la terapia, ¿no? Si la persona está haciendo su propio proceso, sino en el día a día. Ya, yo creo que la soledad es lo que peor sería capaz de llevar yo, vamos, sin ningún tipo de duda. Y yo creo que también es un poco pandemia, ¿no? Últimamente, la Sí. soledad. Se habla mucho, sí, de eso ¿Te últimamente. ha llegado a consultar algo del tema soledad? Sí, por ejemplo, te hablo más en la tercera edad, pero la Sí. soledad es principalmente el primer problema que hay, ¿no? Porque aparte de que obviamente tu círculo cercano se va muriendo, Claro. entonces claro, te vas viendo más solo. La vida no está hecha ahora mismo para personas de otras generaciones también, o sea, personas que ahora tienen 70, 80, 90 años, con el mundo redes sociales, todo esto se pierden y ahora Sí. mismo los jóvenes principalmente nos relacionamos. No estoy muy a favor, pero bueno, me meto en el bucle porque al final también caigo, ¿no? Pero... Está caído la bufanda. Ay, pero bueno, ¿Quieres claro, entrar por esas aquí? personas... gracias. No pasa nada. Gracias, dice. La soledad, sí. En la tercera edad, por supuesto. Yo soy hijo único y fíjate que tengo muy poca Yo familia,
también. Ujú. Tengo muy poca familia, tengo un primo, mis 2 padres, gracias a Dios, y poco más. Y el mayor miedo que tengo es a quedarme solo, como hijo único. Sí. No sé si te pasa algo parecido. Por ese lado, quizá no. Igual también por todo lo que veo en consulta con respecto a las familias y las disputas, digo, bueno, a mí eso igual no me pasa porque como estoy sola, Ya. yo esas disputas no las voy a tener el día de mañana. Pero bueno, sí que es cierto que en mayor o menor medida creo que, no voy a poner la mano en el fuego, pero todos, en mayor o menor medida, como digo, tenemos miedo a estar solos. Sí, o sea, de claro. ahí que estemos continuamente conectados, apuntándonos a talleres, a cosas, a conocer es. gente. Por ejemplo, ahora mismo el mundo del CrossFit que se ha vuelto tan viral, ¿no? Mucha gente se apunta porque se crea una comunidad ahí. Un Entonces, sentimiento de pertenencia a un grupo, exacto. claro. O sea, es el mismo sentimiento de pertenencia que necesitamos, no que queremos tener, sino que necesitamos cuando somos adolescentes. Sí. De ahí que en ese momento, en esa etapa de vida, sea tan importante el sentir que encajamos, el sentir que tengo amigos, aunque esos amigos igual no me estén haciendo absolutamente nada bien, que eso también es muy común y en general muchas veces No, nos ha pasado a todos, ¿no? Y que el día de mañana, aunque tengas amigos, obviamente, que todos podemos tener X círculo de amigos, cada uno tendrá su familia y no estarán contigo como están ahora, Exacto. que eres joven, que tienes más tiempo, menos responsabilidades. En un futuro, obviamente, la gente tiene cada vez menos tiempo, Ujú. porque las responsabilidades van creciendo. Un asterisco ahí, y también nos metemos y nos cargamos de más cosas, lo cual eso lo relacionamos directamente con el punto de esta entrevista, que es la ansiedad. O sea, ¿crees que nos creamos necesidades? Necesidades abordar. no sería la palabra, creo, pero... O sea, tareas, ocupaciones. Sí, preocupaciones, tareas... Eso es un sentirnos punto- ocupados. Eso es un punto que yo también he pensado a veces, que la gente... Tengo amigos que dicen, guay, yo estoy ocupadísimo, puedo quedar... es que esto es la leche. Me dicen, Sí. puedo quedar dentro de un mes, una hora, un día, pero el resto estoy ocupadísimo, no sé qué, no por la noche tampoco, ni por la mañana, solo puedo esta hora, porque... Y yo, es imposible Sí. que estés tan ocupado, tío. Lo siento mucho. Con 29 años es imposible que estés tan ocupado. Yo siento que también la gente se genera, pues eso, comeduras de cabeza, preocupaciones. ¿Es un mecanismo de defensa? O supongo que sí, para dejar de pensar en otras cosas, ¿no? Pero es que no entiendo el punto. Buf, ahí has dado un puntito clave. O sea, punto positivo para ti, sí, sí, sí. El sentirnos ocupados no es lo mismo que estar haciendo algo. El sentirnos ocupados es siento que igual estoy siendo productivo, ¿no? Que esto aparece muchísimo en consulta. Y de hecho a veces a mí me pasa también, o sea, a veces caigo en esto hasta que digo, a ver, Carol, párate, ¿no? Pero el sentirnos ocupados nos hace sentirnos productivos y vivimos en la era de tengo que estar haciendo cosas, tengo que si no estoy viendo algo en Instagram y haciendo scroll, tengo que estar leyendo un libro, pero no un libro de novela, no tengo que ser un libro de autoayuda, De estoicismo. exacto, de productividad, que me diga que, o sea, siempre como intentando aprender. Creo que también tiene mucho que ver con estos, no lo digo a modo despectivo, pero como, no sé si diría como coach, gente que simplemente se ha hecho un curso y te dice que tienes que tener tu glow up, ser tu mejor versión. Gurús. Sí, gurús, no eso, no coach, sino gurús. Gracias, que no me sale la palabra. De estar continuamente haciendo cosas, ser mejor. Dices, ostras, es que ser mejor todo el rato es agotador. A mí me pasa un poco eso, que busco la perfección, que obviamente no soy perfecto, ni mucho menos, pero intento, como en lo que me gusta, Sí. intentar ser perfecto, no fallarme, porque si fallo un día que voy al gimnasio, que es algo que yo llevo muy a rajatabla, si fallo un día, ahora mucho menos, antes yo era cuadriculado de Ujú. narices, por no decir de cojones, y si faltaba un día ya me generaba malestar y me echaba culpa, o sea, como que mi mayor enemigo soy yo mismo, Sí. que no me permito el fallar en las cosas que siento que son necesarias para mí. Uf, estás diciendo cosas aquí que si estuviese en modo terapia te iría machete con muchas cosas ahora mismo. Ya, si es que yo, sí. Pero mira, eso que estás diciendo y nos sirve un montón para entender que no es algo que aparentemente desde fuera digamos, oh Dios mío, qué traumático, qué grave, qué fuerte, qué... No lo parece, pero evidentemente no es lo que parece desde fuera, sino cómo la persona lo vive por dentro, ¿no? Va Es la dejando- paloma va que dejando tú decías Va antes. dejando un pozo Exacto, ¿no? que sumado a otras cosas que van Exacto. entrando. No es, oh Dios mío, qué grave, que le asusta una paloma, qué terrible. No. Para esa persona, obviamente que es terrible que le asuste la paloma. Obviamente el sentimiento de fallar, de equivocarme, habla de, pues de cómo la persona lo está percibiendo, de cómo lo ha percibido en su vida, de esa ansiedad que puede aparecer en el ¿y si? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si fracaso? ¿Qué significa eso para la persona, ¿no? Ya. O sea, esos ISIs que vienen de la manita de la ansiedad Literal, sí. tienen que ver con
no solamente con una ansiedad, con una preocupación, que de hecho no lo he explicado antes, pero la ansiedad no deja de ser una preocupación de un futuro que no podemos controlar, que no sabemos si va a pasar o no, porque es futuro, pero mi cerebro me dice, ojo, cuidado por si acaso, En verdad, atento por si acaso si te esto paras ocurre, a ¿no? pensarlo, tener ansiedad es ridículo. Es preocuparte por algo que no sabes si va a pasar. Es que si lo piensas, si lo llevas a lo que es literal, lo que es, al significado de la propia Sí. palabra, no tiene ningún sentido. Es ridículo. Sí, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez hay más gente con ansiedad? porque también tiene que ver con que igual ya me ha pasado antes. Me explico. Si yo tengo miedo a equivocarme, ¿no? Yo ya me he equivocado antes, ya ha habido una situación que a mí me ha generado conflicto. Es decir, yo si nunca jamás he tenido miedo de decepcionar o sea, si nunca he decepcionado a alguien y siento que nunca he decepcionado a alguien, pongo este ejemplo como puedo poner un montón, ¿eh? Pero el sentimiento de nunca he decepcionado a alguien, ¿por qué ahora de repente con 29 años que tengo yo me va a parecer? Otra cosa es que yo ya haya tenido ese sentimiento, yo ya haya tenido esa emoción, ese miedo a... Yo ya lo he hecho, entonces mi emoción, como ya ha ocurrido, se activa y está conectado con ese sentimiento. Es lo que tú decías antes de la paloma, ¿no? Si a mí ya me ha hecho algo una paloma antes, cada vez que aparezca una paloma, Te vas a activar. yo me voy a activar, claro. De hecho, ahora te explico otra cosa relacionada con esto. Si ves que me voy, me dices que te iba a decir esto. Vete, vete. Entonces, claro, en el momento en que yo ya he hecho una asociación entre algo que ha ocurrido y mi miedo, eso es más fácil que vuelva a repetirse en el futuro. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, Entonces, sí. claro, igual ahora de repente, de la nada, ocurre algo, el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y dices, ostras, es que si me equivoco, yo ya me he equivocado antes. Yo ya he tenido el sentimiento de haberme equivocado y ha ocurrido algo en mi entorno. Puede ser un gesto, no hace falta que sea algo, que a veces también esto tendemos a pensar que todo lo que tiene que ver con las heridas, con el trauma, con los síntomas, con las emociones, son cosas wow. Y no necesariamente. Al O final, sea, una cosa muy mínima, pero claro, que tú ya la hayas entendido como algo muy grande. exacto. Claro, cuando estas cosas pasan, que es lo que estábamos hablando antes, muchas de estas heriditas, de situaciones que se empiezan a generar, se generan en una situación, en un momento en nuestra vida en el que no tenemos ni la conciencia que tenemos ahora, ni los conocimientos, ni la experiencia, ni los recursos. Imagínate que ese miedo surge cuando yo tengo 5 años o 12. Puede ser normal. Claro, claro, totalmente. Ahí con 5 años, ostras, se me activa y a mí eso me resulta un mundo, cosa que ahora, con nuestros casi 30, dices, ostras, es que realmente no es para tanto. Ya está, pero claro, la herida pero ya está hecha, asociado. la herida ya Exacto. está hecha. Entonces esa ansiedad lo que me intenta proteger, que es la reacción natural que tiene nuestro cuerpo, el problema es cuando hablamos de esto, ¿no? Que cuando ya se cronifica, interfiere en nuestra vida o está asociado a algo que todavía no he conseguido gestionar bien, ahí claro, va a aparecer cuando quiera a modo de, ojo, cuidado, que esto es peligroso para ti. Aunque, como decíamos antes, yo ahora desde mi parte más adulta, desde mi experiencia, mi contexto, digo, joder, si es que no pasa nada, porque no vaya al gimnasio un día, ya está, no voy a perder nada, ni me voy a equivocar, ni voy a fallar, pero ahí hay algo, Sí, ¿no? sí, Hay un sí. pensamiento, hay una percepción, hay algo. A mí esto me pasa muchísimo antes, ahora gracias a Dios menos. O sea, si no voy una semana, no voy una semana. Pero antes cuando empecé, porque yo también estaba más gordito y demás, y ya como bajé mucho de peso, como que ya cogí eso como por religión. Entonces ya como era como fallarme. Que también me lleva otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre disciplina y ansiedad? Porque claro, desde fuera puedes parecer muy disciplinado, pero igual lo que eres es muy ansioso. O la disciplina tiene que tener parte de esa obsesión, de esa ansiedad. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, me recuerda a un comentario que me hizo un chico el otro día, encantador, me hizo una pregunta por mensaje directo en Instagram y era algo relacionado con esto. Me dijo, tengo una pregunta sobre el tema del trauma, porque el trauma puede ser algo positivo, porque me ayuda a ser más disciplinado, a estar más pendiente, a hacer más cosas, a no sé qué. Sacar fuerza, ¿no? Claro, ¿no? Y dices, sí, pero no. Sí, en el sentido de que te va a acompañar y te va a ayudar a hacer más cosas, pero aquí la pregunta que yo siempre intento hacer, y creo que es la importante, es ¿desde qué lugar yo lo estoy haciendo? Si yo estoy siendo disciplinado porque si no lo hago siento que soy una mierda, eso no va... Eso no es disciplina. Exacto, no es disciplina, es exigencia. La exigencia no es mala. Yo en consulta siempre digo, si no tuviésemos exigencia, si el ser humano hubiese tenido exigencia, no habría móviles, no habría cámaras, no habría ropa de este estilo, no habría nada. O sea, no habría Seguiríamos en edificios. una cueva, Exacto. seguramente, sí. El problema está en cuando la exigencia se convierte en
algo dañino para nosotros. Cuando, si no tengo exigencia, ¿qué? Y sí, otra vez, ¿no? ¿Qué significa para mí tener exigencia? ¿Desde qué lugar yo estoy siendo exigente? A mí me gusta mucho el deporte, ya lo sabes, y Sí. cuando hoy voy a hacer deporte o mañana que tengo intención de salir a correr, va a ser un, qué divertido, vale, pero si no voy a hacer deporte por lo que fuese, la diferencia va a estar en cómo va a ser mi diálogo interno, si voy o no voy. Si voy y me lo refuerzo a modo de, muy bien, tía, qué bien lo has hecho, genial, es que eres la mejor, venga, así. O incluso si voy, el diálogo interno también puede estar por un, no ha sido suficiente, tendrías que haber hecho más, tendrías que haber levantado más, tendrías que haber corrido más, no has corrido lo que tenías que haber corrido. O sea, el diálogo interno va a estar ahí todo el rato. Y eso, la ansiedad y otros mecanismos van a hacer vamos, pues que estemos en esa alerta constante, ¿no? ¿Cuánto porcentaje del diálogo interno influye en la ansiedad? Pues no te lo puedo decir al 100% un porcentaje, Sí, porque bueno, no tal, una pero estimación, bueno, sí. yo te diría quizá entre un 70 y un 80. Es alto, ¿eh? Es muy alto. La forma en que nos hablamos es todo. Claro, al final es como nuestro jardín privado, no es nuestra casita, es nuestro espacio, nuestra habitación chula que nos gusta. Pues si tú tienes una habitación con todo tirado por el suelo, con pinchos, con un espacio chiquitín así en el que no te puedes mover porque como te muevas, te equivocas, lo haces mal, el no sé qué. Sí, es tu espacio, pero es un espacio de mierda, realmente, Sí. ¿no? En cambio, si lo tienes todo, pues con paredes divertidas que te gustan, es tu espacio de tranquilidad, De relax. tienes tus cosas, Sí. es maravilloso. Entonces, el diálogo, la forma que nos hablamos es brutal. Un ejemplo que se pone mucho es cómo hablo a alguien que quiero y cómo hablo a mí, ¿no? Yo esto se lo diría a mi mejor amiga, a mi pareja, a alguien que quiero. No, no, no. La respuesta Eso normalmente se es lo no, digo- no, no. Se lo digo yo mucho a mis amigos en plan, ¿tú dirías esto que te estás diciendo a ti mismo a un amigo? No, 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 no. Y ¿Cómo entonces, le voy a decir eso? ¿por qué te lo dices a ti mismo? Exacto, ¿no? Eso sí, eso es Es completamente brutal. cierto. Sí, 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 sí. Pero claro, en el diálogo interno, el por qué tenemos este diálogo interno, habla, o sea, tenemos ahí o afecta o ha afectado la familia, el contexto, cómo nos han hablado, lo que me ha ocurrido, si ha habido también situaciones de bullying, por ejemplo, o sea, ¿Y tú puedes dar con un caso en el que todo sea perfecto alrededor, que obviamente el paciente no te mienta, que es todo verdad, y que el diálogo interior sea malo? ¿O es extraño? bueno, si utilizas la misma palabra que acabas de decir tú, sí, perfecto. ¿A qué te Si refieres? alguien te viene y te dice, no, no, es que mi familia todo está bien, todo es perfecto, no hay problemas, nunca ha habido ningún problema, yo qué sé, mis amigos todo genial, mi trabajo todo genial, mi respuesta sería, vale, ¿y por qué estás aquí? O sea, Ya. si todo está bien, ¿qué es lo que te pasa? No, pues que me pasa que me hablo fatal. Vale, pues empezaríamos a indagar en desde qué momento te empezaste a hablar mal, si es en todas las áreas de tu vida, si es en algo en concreto. Imagínate que te dice solamente en el trabajo. Vale, pues yo desde el punto de vista que yo trabajo, claro, esto es como, o sea, cada psicólogo trabajamos de una Te iba forma, a ¿no? preguntar Pero, justo ahora qué tipo de corriente sigues tú, porque, bueno, explícalo tú ya. vale, pues yo la corriente que sigo es la integradora humanista, es decir, yo me nutro de todas las enfoques corrientes que hay, me parecen importantes, pero desde como yo lo veo es ver a una persona como un todo, es decir, tenemos en cuenta que la persona es la que tiene la respuesta, es decir, yo no conozco a la gente que viene, conozco a raíz de trabajar con ellos, pero mi papel es hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, el guiarles, el que, como yo digo, se caen y yo les ayudo, ¿no? Pero de ellos nace todo lo que hay dentro. O sea, Sí. para mí la terapia es crear un espacio seguro para la persona en el que si la persona necesita un abrazo y lo quiere, yo se lo voy a dar, que si necesitaba decir, Carol, de esto no puedo hablar hoy, vale, pues lo metemos en una cajita, como yo digo, lo guardamos, lo metemos en la estantería y en el momento en que nos sintamos más preparadas, lo sacamos. Y si no estás preparada, pero tenemos que hablarlo, lo vamos a hablar, pero desde un lugar cuidadoso. Es entender que la persona viene con una mochila, con un contexto, con unas creencias, con unos valores, con una historia que hay que tener en cuenta para entender qué es lo que le está ocurriendo. Es decir, no centrarnos solamente en el síntoma, es entender el síntoma. De hecho, mi corriente lo ve como un mensajero, ¿no? Sí. El síntoma es el mensajero de que algo no está bien. La ansiedad, ese síntoma es el que nos dice, oye, Carol, aquí pasa algo, aquí está ocurriendo algo, ¿no? Es como tocar la puerta.
tenemos que atender al síntoma. Que el síntoma viene de la paloma, viene del gimnasio, viene del quitarnos pelitos, que viene del ser perfecto. Vale, vamos a coger eso y vamos a entender qué está ocurriendo y cómo la persona lo está viviendo para luego trabajarlo, evidentemente. No solamente es entenderlo, sino trabajarlo. Mi corriente también, o yo lo veo mucho también, no solamente todo de aquí. Como decíamos antes, la ansiedad no solamente es un estado mental, está en el cuerpo. Las emociones, los síntomas, el trauma, las heridas, se viven en el cuerpo. Y hay que entender el cuerpo, hay que gestionar el cuerpo, hay que regularlo. Son muchas preguntas y muchos ejercicios de cuerpo, de cómo está siendo para ti esto, y que la persona, preguntas concretas que a veces me hace mucha gracia, porque me dicen, joder, Carol, con las preguntas, macho, ya, Estoy joder, con tus harta, preguntitas, harto. ¿sabes? Sí. Y yo, ¿para qué vienes aquí? Ya, pero ojo, estas preguntas, yo qué sé, pues piénsalo. Y el próximo día me lo cuentas. Claro. Claro. O sacarlo juntos en sesión, ¿no? Pero es curioso porque ves como la pregunta, son preguntas jodidas en muchos casos, a nivel de profundidad, pero después de pensarlas un rato, te dicen, igual es esto. Ah, ¿ves cómo si estaba Algo dentro de ti? sabías. Pero claro, obviamente en nuestro día a día no nos ponemos a pensar, tampoco nos enseñan. Que eso es otro punto, ¿no? Tampoco nos enseñan a mirar hacia adentro, a hacer esa introspección. Vale, ir apuntando cosillas. Vale, Lo primero de todo, vamos a ver cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad, si te parece. sí, perfecto. Y cuáles son un poquito los más extraños. Porque igual hay gente que siente que tiene un dolor de estómago desde hace mucho tiempo y va a pruebas digestivas y no consiguen dar con lo que tiene, e igual, ¿sabes? Es una manifestación de la propia ansiedad. Vale, los síntomas más comunes que vemos cuando alguien viene a terapia tienden a ser agitación del propio cuerpo, falta de sueño, falta de concentración, de memoria, de atención, síntomas que tienen que ver con el tenerlo todo bajo control, el tenerlo que hacerlo todo muy perfecto, el estar constantemente ocupados, que es lo que hablábamos antes, ¿no? El no paro en el día a día, estoy a tope. Claro, eso genera un bucle en la persona. Si yo ya vivo con ansiedad y no estoy ni teniendo un mínimo ratito para mí, va a hacer que el cuerpo esté más acelerado, lo cual va a aumentar mi ansiedad. Antes decíamos que la ansiedad tiene que ver con toda una estructura en el cuerpo, ¿no? Un mecanismo de supervivencia, de alerta. Claro, el estar en alerta implica que mi cuerpo va a activar mecanismos que van a hacer, como decíamos antes, el tema de la digestión, el no dormir. Pues claro, si yo estoy en alerta no voy a dormir, no voy a descansar. O sea, voy a estar pendiente todo el rato. Claro, todo eso va a hacer que mi cuerpo viva durante muchos años en un sistema de supervivencia total. De huida, De huida, alerta. exacto. Entonces, claro, eso va a generar en mi higiene del sueño conductas totalmente diferentes a lo que debería ser lo adecuado, en mi alimentación, en problemas, por ejemplo, de estómago, que es lo que tú decías, ¿no? Dolores de tripa. Entonces, claro, todo eso lo que va a hacer es que haya mucha dificultad para poder diferenciar a veces cuándo es ansiedad y cuándo es algo realmente fisiológico, porque hay muchos casos en que el cuerpo empieza a reproducir problemas físicos, Sí. que puede ser derivados de ansiedad, sí, pero ya se convierte en un problema físico y que hay que tratarlo médicamente como un problema físico. O sea, hay veces que también es complejo porque pacientes, personas que tienen ciertos problemas, van al médico, no, tienes esto, ansiedad. Vale, sí, vamos a trabajarlo como una ansiedad, pero igual también está pasando algo y hay Realmente, que trabajarlo. Claro. Porque también se suele asociar mucho con la ansiedad, la caída del pelo, Claro, la dermatitis, en verdad, problemas, como hemos dicho, estomacales, incluso para ir digestivos, de que vas suelto al baño, sí. de insomnio, o sea, una barbaridad. Totalmente. Es que, claro, O sea, incluso temas bucales. Hay mucha gente que por estrés, por ejemplo, ansiedad, le salen herpes. Lo que tú has dicho, el pelo también es tremendamente común. Y a nivel interno, ¿qué tiene que ver la caída del pelo con estar en modo supervivencia? pues ahí, por ejemplo, exactamente, no te lo sé explicar muy bien, también para que veamos que ser psicólogo, ser sanitario no implica que lo sepamos todo, ¿no? Hombre, pero a ver, O yo creo que sea, la gente ya sabe que aunque seas un profesional de un área, no tienes por qué ser... por si acaso, ¿no? Pero por ejemplo, entiendo que cuando es como, por ejemplo, cuando tiene que ver algo con el tema dental, ¿no? Puede ser que las encías estén mucho más sensibles, o sea, al final el cuerpo está teniendo un déficit de defensas, de Igual hasta llegan menos nutrientes o sí, cualquier exacto, cosa, ¿no? incluso depende como hormonal también. En mujeres, por ejemplo, el tema hormonal se descuadra muchísimo brutal, claro, también. sí, O sea, al final cuando, o en el sueño la melatonina, ¿no? O sea, al final el cuerpo está en estado de alerta,
pues mi cuerpo no va a producir melatonina, que es la que me genera el sueño, porque no voy a dormir, estoy pendiente. Entonces entiendo que a nivel de pelo, de alopecia, sea algo parecido, no está llegando los nutrientes necesarios para que se dé la correcta, vamos, un pelo sano, o incluso no solamente es que no crezca, sino que se cae. O sea, que hay gente que tiene calvitas incluso, ¿no? Todo Sí. eso es brutal cómo afecta al cuerpo. ¿Cuánto peso quita a una persona el decir que le preocupa? Muchísimo. El problema de eso es que se hace... Mira, el otro día lo hablaba con una persona, además una persona joven, muy joven, y cuando me lo dijo fue, wow, qué brutal que alguien tan joven diga esto, ¿no? Era algo así como que, Carol, es que no lo quiero decir en voz alta, porque si lo digo en voz alta se va a hacer tangible, y no quiero. Sí, eso es, se hace real. Wow, ¿no? Y dices, es real. Y tendemos muchísimo a hacer eso, a no expresar lo que sentimos, o por miedo que sea verdad, o por escucharnos, ¿no? En consulta hay algo que me parece brutal que ocurre, y es que las personas que vienen, claro, no solamente es decir algo por primera vez, porque muchas veces dicen cosas por primera vez y nunca antes lo habían expresado a nadie, sino que no solamente es el hecho de expresarlo, sino de escucharte a ti mismo o a ti misma decirlo, ¿no? El decir, tengo un TCA, tengo ansiedad, he sido abusada cuando era pequeña. La etiqueta igual. La etiqueta, Da miedo. la situación concreto, ¿no? ¡Buah! Es brutal el tener que escucharte a ti mismo decirlo. Claro, en el momento en que ya lo dices, ya no hay botón de rebobinar, ya lo has dicho. Ya está ahí. Claro, luego tú te vas a tu casa con ello. Entonces, el poder hablar sobre ello, escribirlo, para mí escribir es algo brutal, que luego lo hablaremos en los que has dicho que hablaremos de los recursos o ejercicios o tal. Sí, consejitos. Exacto. Sí. Eso es increíble. El poder expresarlo, el poder escribirlo es, pues lo que tú dices, ¿no? El sacar la preocupación nos ayuda a que no todo quede aquí. Yo siempre explico también que al final el cerebro es infinito. O sea, de los que estamos aquí, creo que todos nos ha pasado de estar pensando algo y de repente decir, ostras, llevo 10 minutos pensando en algo y de repente he pensado en que, ostras, tengo que ir a recoger el no sé qué de la tintorería y me he ido a, uy, el año que viene, ¿será que voy a esquiar con mis amigos? ¿Será que no? En 10 minutos. Y te has perdido. Y ha sido como, a mí me gusta explicarlo como cuando intentas cruzar de una orilla del río a otra, que hay piedritas y vas saltando de una piedrita a otra, pues el río es infinito, ¿no? Y vas saltando hasta que dices, ¿y yo por qué piedra he empezado? ¿Y dónde estoy? O sea, ¿cuál ha sido el primer pensamiento que he tenido? ¿Cómo he llegado aquí? Exacto, ¿no? Es brutal. Entonces, el hecho de poder apuntarlo, de expresarlo, nos ayuda a focalizar. ¿Qué es lo que yo quiero decir y cómo lo quiero decir? El pensamiento va a una velocidad increíble. Tú cuando escribes tienes que ser un poco más concreto. O sea, necesitas poner las palabras, ¿no? Entonces, el poder expresarlo para las preocupaciones es brutal. Ya sabéis, si tenéis algún problema, mejor compartidlo, porque yo por experiencia propia, cuando te guardas las cosas, al final te generas unas ideas que son irreales. Porque claro, tú cuando sientes que tienes algo y te lo callas, Claro. le intentas dar tú el significado que crees que tiene, que es siempre erróneo y es lo peor que te puede ocurrir, ¿sabes? Y en la mayor de los casos ni siquiera hacemos eso, simplemente lo intentamos tapar estando ocupados, no pensando en ello, haciendo un montón de actividades. Entonces, claro, si a mí me preocupa algo y no le doy el espacio para realmente decir, a ver, ¿qué me pasa? Voy a intentar meterlo todo. De ahí que normalmente la gente te dice, cuando peor estoy es por las noches. ¿Por qué? Porque Pues no hay porque es nada cuando que no hay hacer. nada, Hay claro. silencio, Exacto. calma, claro. En el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no paramos. No, O sea, yo incluso, ¿no? A veces es que no paramos. Entonces, claro, ay, ¿por qué solamente viene por la noche? ¿Por el día tú tienes espacio para que tu cabeza te lo traiga? No. claro. Y si lo trae, ¿qué haces? Ignorarlo. Claro. Entonces, claro. Por lo que sea, cuando estás tú Exacto. contigo mismo o contigo misma, Claro. ¿cómo se podría dar cuenta alguien de que tiene ansiedad? Escuchándose. No nos escuchamos nada. Nada. Escuchándonos me refiero en diferentes aspectos. Corporalmente, a las señales que tiene mi cuerpo a, pues por ejemplo, antes de venir aquí yo estaba un poco nerviosa, ¿no? Al final es algo nuevo, si he hecho alguna entrevista, hablo en público, pero bueno, pues, ay, esos nerviosillos. Incluso aunque digo, jolín, tía, que sabes de lo que vas a hablar, que es tu campo, es tu área, ya está, lo sabes, ¿no? A mí siempre Pero me pasa, bueno. que te diga Cici. A mí me pasa siempre, en todos los vídeos, ¿eh? Cada vez lo llevo mejor, yo creo. Pero esos nervios que hay ahí, pues el escuchar y decir, vale, ¿qué es lo que a mí me pone nerviosa? ¿Qué es lo que yo siento? ¿De dónde viene eso? ¿Desde qué lugar yo voy a hablar? ¿Qué es lo que a mí me preocupa de esa situación?
eso es escucharnos. El llevar una semana entera sin parar y que llegue un ratito de calma y decir, oye, y si en vez de hacer algo que me va a acelerar todavía más, busco una opción que sea un poco más tranquila y calmada, que puede estar guay, o sea, darte un paseo. Es actividad, es movimiento, es Despeje. despeje. Si hace sol, mejor, porque aquí estamos un poco a veces justitos de sol en Cantabria, pero Sí. maravilloso. O sea, es escucharnos más. Es dejar de hacer lo que a veces tenemos que hacer. Los tenemos que a veces no son tenemos. Los Son, imponemos. exacto, ¿no? Exacto, que es lo Sí. que hablábamos antes. Es escucharnos, es intentar tener huecos donde yo una práctica que hago mucho conmigo misma y me encanta. A veces es un poco una mierda, lo siento por la expresión, pero me encanta, es tener espacios muertos en los que le digo a mi cabeza, tía, yo hablo mucho en tercera persona conmigo misma, digo, tía, tráeme lo que quieras traerme, a ver, ¿qué quieres? O sea, pues por ejemplo, de venir de mi casa aquí en coche, sobre todo en momentos en los que he estado muy petada de trabajo, de cosas que no tengo ratos para cabeza libre, me quito música, a ver, venga, trae, ¿qué quieres? Y de repente, ¡pum!, digo, ¡qué sorpresa! ¿Y esto a qué se debe aquí, no? Ah, pues esto, ah, vale, igual no hay nada. O simplemente hay pensamientos de, Imagino hablando sola en un semáforo. sí, de, ay, pues, qué bueno hace, qué gusto, me encanta, no sé qué, pues ojalá mañana haga bueno porque también quiero ir a correr. Ay, si hace bueno me voy a estrenar la chaqueta nueva que me he comprado. O sea, una conversación normal que podrías estar teniendo con una amiga, no es una preocupación de, ¿me podré poner esta chaqueta? ¿No me la podré poner? ¿Será que no? No, pues, vale. Voy a sacar un Objetivos. tema que tenía puesto para más tarde, pero es que tengo ganas de sacarlo. Vale, Y es que no paras de darme como pie para sacarlo, entonces lo voy a sacar. vale, me parece bien. ¿Por qué tenemos tanta ansiedad hoy en día y antes no había? Yo creo que la ansiedad siempre ha existido. Siempre ha estado. Esto es como cuando dicen... cuando yo era joven no había este tipo de traumas y yo siempre he estado bien. Literal. No, ¿Por qué nos llaman generación de cristal? porque creo que hablamos más de las cosas. Aprendemos a expresarlas más y nos cuesta un huevo. Pero estamos aprendiendo a expresar todo lo que no se ha expresado antes. Hablamos de sanar traumas generacionales. O sea, yo esto lo hablo mucho con compañeras de trabajo, sobre todo con compañeras que tienen un poco el enfoque parecido al mío. Y hablamos de que vamos cargando muchas veces con traumas que no son nuestros, que son generaciones pasadas, que luego lo entendemos y, o sea, nos ponemos a revisar y dices, ostras, es que sí, quiero decir, nuestros abuelos han vivido guerras, han vivido dictaduras, han vivido situaciones complejas, que claro, lo que se conocerá como emociones, como ansiedad, como traumas, como heridas, como diálogo, como, oye, no me digas esto que me afecta, que me duele. Nuestros abuelos y nuestros padres no tienen ni idea de lo que era eso, Se ¿no? lo Entonces, comían. claro, todo eso ha hecho que nosotros hayamos, o sea, no recuerdo muy bien cómo es la frase, pero creo que es brutal, que es que los fallos de las generaciones actuales son los fallos de las generaciones antiguas, ¿no? Y es increíble. No fallos en el mal sentido, sino, bueno, pues, No son pues eso. conscientes, no son Exacto, ya conscientes, está, no eso pasa es. nada. O sea, no han tenido los recursos que estamos teniendo nosotros, ¿no? Era una vivencia totalmente diferente. Y claro, eso pues se va heredando. Lo Claro. vamos heredando las nuevas generaciones, igual que las generaciones nuevas te heredarán problemas de las generaciones nuestras, ¿no? Cosas que no hayamos trabajado. Entonces, no es que seamos una generación de cristal, somos una generación que se queja, que habla, que lucha, que... O sea, yo cuando hablo de esto me emociono porque recuerdo, pues eso, gente de nuestra edad saliendo a las calles o diciendo a otras personas iguales, diciendo, no, tío, no le digas esto a esta persona, o cállate, o esto no está bien. Es que esto, generaciones anteriores jamás se hubiese dicho. Se hubiese aguantado Exacto, se hubiese tragado, y ¿no? para adelante, sí. Exacto. Entonces, no me parece para nada una generación de cristal. Estamos hablando y tenemos emociones y las expresamos. Y eso a veces molesta. Molesta que alguien te diga, oye, jo, no me digas esto que me afecta, ¿no? Que te Será tú, que te que eres... confronte, que Exacto, eres una que eres muy exagerada, delicada. es que... No se te puede decir nada, ¿no? Claro, no todo esto, pero, ostras, no, es que estoy intentando poner unos límites, estoy intentando protegerme
sin hacerte daño a ti, evidentemente, que lo de los límites también hay que coger entre pinzas porque ahora también a veces se nos va de madre como todo, ¿no? Sí, Lo cogemos todo como nos da la gana. Estamos muy extremistas. Sí. Yo también creo que influye mucho el tema cultural y social, porque antes es cierto que igual una persona empezaba a trabajar muy pronto, Sí. y es lo que dicen, yo con tu edad estaba trabajando. Entonces que ahora nos tiramos hasta los 24 años estudiando, compitiendo con nuestros compañeros para ver quién saca más nota, pagando sin parar por estudiar, para luego conseguir un trabajo, en el mejor de los casos, Salarios. Sin vivienda. siendo 1000 eurista, Sí. que casi no llegas ni a fin de mes, y para que encima no puedas ni comprarte una casa. Esto es la gente joven a la que llamáis generación de cristal. Cuando antes con un solo salario podías dar de comer a toda una familia con varios hijos. Sí. Entonces, pues somos generación de cristal. Es que es una cosa que me ofende que la gente que es más mayor Sí. o no comprenda los problemas de la gente joven, que por ejemplo en el COVID también era muy habitual que la gente echa la culpa a los jóvenes porque, Sí. y al final los que lo hacían peor era la gente mayor. Porque siempre es como que la generación Sí. anterior a la nuestra vierte los problemas o las culpas sobre las venideras. Yo también que esto influye bastante. Sí, sí. Es cierto que son problemas diferentes y no son comparables. Obviamente nosotros no hemos tenido que lidiar con lo que igual han lidiado nuestros abuelos y menos mal, menos mal porque ojalá que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque fue terrible, pero estamos lidiando con cosas diferentes y no hay que invalidarlas. Son situaciones diferentes. Eso es. Igual que yo no puedo comparar mi situación en España actual con una persona que vive en un país que no tiene para comer. O sea, es que Hombre, no por puedo supuesto, comparar la claro. situación. Entonces, ¿son problemas? Sí, pero son problemas diferentes y hay que tratarlos de forma diferente y hay que entender que yo voy a tener problemas que no están teniendo que ver con esos y puedo tener otros problemas también y no pasa absolutamente nada. Entonces, me alegra saber que no son todas las personas de las generaciones que llaman de cristal. Bueno, pues creo que tiene que ver otra vez con lo mismo, ¿no? Que no se han parado a ponerse en el lugar, a la empatía, a entender, vale, pues tú has vivido esto y lo entiendo y qué mierda y lo siento, pero no quita para que no puedas validar que yo tenga casi 30 años y no me pueda comprar una casa sola. Hombre, claro. Que tenga que depender de mi pareja para poder comprarme una casa. O bueno, o X, ¿no? O que mis padres con 24 se casaron, también porque no era lo mismo, porque ahora podemos irnos a vivir, etcétera, pero que se casaron y tuvieron una hija pronto y ahora pues no todas las familias pueden tenerlo. Y, No. y ya está. Y no Cada vez pasa se nada, o sea, está es que es una realidad. alargando más el tema de tener también Claro, hijos. Cuanto antes claro. tenías 3 con 20 años. Claro. Entonces, hay muchas cosas que afectan a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Ya que nos quejemos. Y a que nos quejemos. Que quejarse Tenemos no está derecho. mal. Eso es, tenemos derecho a quejarnos. Exacto. Hay que Pero- saber hasta qué punto para que tampoco nos coma y nos No, claro, regocijemos en nuestro Y la esto, autocompasión pero no exacto. es buena. O sea, eso siempre lo he dicho, que la gente que se autocompadece, no. Vale. Siguiente pregunta. Ya vamos avanzando poquito a poco. ¿Cómo podríamos prevenir la aparición de la ansiedad? No sé si podemos hablar de prevenir como tal, porque ya hemos dicho que es una reacción natural que tiene el cuerpo, entonces la necesitamos, pero sí que hay cosas que podemos aprender a hacer en nuestro día a día, que hemos ido dando ya como cositas, ¿no? Tips pequeñitos por ahí que hemos ido hablando, pero sí que podemos aprender a que no aparezca de la forma que aparece, que es como la gente que viene a consulta, que viene cuando ya no puede más, ¿no? Pues Descontrolada. la ansiedad, exacto, cuando aparece a veces viene descontrolada, pero viene descontrolada porque ya ha ido apareciendo anteriormente y no le hemos dado el espacio que necesitaba para entender, para decir, oye, ¿qué me pasa? O sea, me está dando ansiedad ir al trabajo, me da ansiedad ir a clases si soy adolescente o estoy en la universidad o estoy estudiando. Me da ansiedad quedar con mis amigos incluso. Ostras, ¿pero qué es lo que me da ansiedad de quedar con mis amigos? ¿Por qué me da ansiedad quedar con mis amigos? O sea, intentar entender, escucharnos. Y obviamente para eso también está el espacio de terapia, que si solos no podemos, que es totalmente normal y común y está bien, porque está bien no poder con todo, ¿no? Típica frase, pero es verdad, está bien no poder con todo. Y no poder con todo solos, está genial que busquemos ayuda. Y está, vamos, para eso estamos, ¿no? Para acompañar, dar herramientas y guiar. Pero creo que tendríamos que hablar más de intentar minimizar y reducir riesgos, en vez de prevenirla como que va a estar, o sea, alguien que puede que no haya tenido ansiedad en su vida, puede que de repente aparezca por una situación puntual y a raíz de ahí se pueda manifestar. Hay gente que igual tiene 40 y tiene ansiedad desde que tiene 6. Sí. O sea, la ansiedad es algo normal y hay que entenderlo. El problema es cuando hablamos antes que se cronifica, que interfiere en nuestra vida de una forma ya Por que nos ejemplo, afecta. en esta primera aparición de la paloma, vamos a fijarnos ¿Sí? en este
¿Cómo se podría gestionar para que este pico de ansiedad con esa primera paloma no se manifieste en la segunda? Pues mira, primero entender que si se ha manifestado una vez, podemos entender que se puede volver a manifestar, pero por lo que yo percibo de lo que significa la paloma para mí. ¿Me explico? Sí, sí, Es sí, decir, sí. porque claro, cuando hablamos de ansiedad, lo que creo que te lo he comentado antes, lo que la gente pide es, quiero controlar mi ansiedad. Mal. Spoiler, vamos a intentar quitar la palabra control de la ansiedad, porque la ansiedad aparece precisamente en el momento en que no puedo controlar algo, siento que no lo puedo controlar. Es un La caballo incertidumbre. indomable. Exacto. Entonces, hablar de, yo lo intento evitar siempre, sobre todo cuando doy charlas o en consulta, intento decir siempre, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de emociones, vamos a intentar aprender a utilizar la palabra gestión. Gestionar, no controlar. Porque cuando más tendemos a intentar controlar algo, más tiende a descontrolarse. Y ese descontrol precisamente es el que nos activa y nos revienta por dentro, ¿no? Entonces, tenemos que intentar hablar de gestión, de la ansiedad es algo que necesitamos, pero en este caso la paloma, vale, ¿qué significa la paloma para mí? ¿De dónde viene? Voy a entender que si ya me ha pasado una vez, puede que me vuelva a ocurrir, pero voy a intentar tener recursos, herramientas, entenderla, bla, 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 para saber por qué está viniendo en el momento en que viene y poder gestionarla de la mejor forma posible hasta que ya la entienda, la trabaje y que entonces ya sí que no se vuelva a manifestar. Porque esto es algo importante también, que no hemos mencionado, pero la ansiedad no es una enfermedad, pero no tenemos por qué vivir con trastorno de ansiedad, con ansiedad generalizada, con la ansiedad en el día a día durante toda nuestra vida. Porque Eso a te iba a veces... preguntar luego que si tenía cura, porque Vale. igual hay gente, si ya la voy a tachar, porque igual hay gente que no tiene la esperanza de que se cure nunca, o de que se le elimine, o de que se le rebaje los niveles. Entonces yo creo que es una pregunta que la gente que la padece la va a agradecer. Sí. La ansiedad como tal no es una enfermedad. Hablamos de ansiedad, de un problema de ansiedad en el momento en que ya interfiere eso en la vida de la persona, ¿no? Cuando es un trastorno de ansiedad o una ansiedad crónica, por ejemplo. Puede que la persona tenga ansiedad, pero hay que aprender a diferenciar entre cuándo esa ansiedad tiene sentido, dices, ostras, sí, tiene sentido para mí, y cuándo tiene sentido, pero no la puedo gestionar. Cura como tal, no vamos a hablar porque no es una poción mágica, no es algo que yo me tome o que, yo que sé, que hay gente que se piensa que para trabajar la ansiedad o la autoestima te doy una fichita, la haces y Llamémosle fin, entonces. No sé si Sí. prefieres la palabra fin. Sí, o sea, ¿fin a qué te refieres? Que si la ansiedad tiene fin. Sí, o sea, te voy a poner con un ejemplo que se va a entender mejor. Una persona que viene a consulta, que lleva con ansiedad toda su vida y te dice que le han dicho que va a tener ansiedad el resto de su vida, su sensación es de frustración y decir, pues vaya mierda. Y desesperanza. Exacto, claro. de pues no quiero. O sea, pues para eso, ¿no? Y dices, vale, pues tiene sentido que la persona aparezca con esa sensación tan de desesperanza, de desilusión. ¿Por qué hago si ya me han dicho que no voy a... Pues eso. Que no voy a poder solucionar absolutamente nada aunque lo intente? Mi respuesta es que no. Ese tipo de ansiedad se puede trabajar y la persona puede tener recursos y herramientas para no sufrirla de la forma que lo sufre, que no le duela. Es decir, alguien que, te voy a poner un ejemplo muy rápido, con su solución y su causa y demás, alguien que, Vale. por ejemplo, toda la vida le han dicho que para que sea visto, entendido, querido, tiene que ser perfecto. Esta persona, pongamos que viene a consulta con 30 años y te habla pues eso, de que es una persona terriblemente controladora, que lo necesita tener todo bajo control, que es muy exigente, muy perfeccionista, que en todos sus ámbitos de su vida tiene que gestionarlo de la mejor forma posible, que si no le aparece mucha ansiedad, todo esto, ¿no? Trabajaríamos el presente, trabajaríamos cómo lo vive la persona, si aparece la paloma, ¿no? El cómo Sí. lo vive, en qué momento, cómo le ocurre, cómo se manifiesta en su cuerpo, qué pensamientos hay en el momento en que ocurre. Trabajaríamos con todo ello desde el presente, trabajaríamos con el pasado y haríamos que esa persona, en el momento en que le vuelva a ocurrir, cuando ya tenga herramientas, recursos, haya trabajado todo esto, vaya a hacer algo y no lo haga bien y aprenda a no hacerlo bien y que eso no significa un problema, que eso en su vida no va a generar ningún tipo de consecuencia negativa como le podía haber generado antes en su historia. Trabajaríamos con las creencias que tiene. Entonces, esa persona, el objetivo sería
que pueda tener una vida en que entienda que no tiene que ser perfecta continuamente para ser visto, querido, entendido. Entonces, puede que en algún momento ocurriese algo, imagínate que trabaja de X y le dicen, oye, que vas a hacer una presentación, vas a hacer una entrevista, vas a hacer no sé qué. Sí. ¿Va a aparecer esa ansiedad? Sí, posiblemente sí. Va a aparecer no solamente la ansiedad, sino que va a aparecer otra emoción, que esto no lo hemos dicho y es importante, y es que la ansiedad y el miedo son como mejores amigos, besties, ¿no? que está muy de moda esta palabra ahora entre la gente joven, ¿no? Besties. Para que se vea que nosotros también somos jóvenes, besties. Besties. Van de la manita. Yo siempre explico que la ansiedad es la que pulsa el botón rojo y el miedo, una vez que la ansiedad ha pulsado el botón rojo de alerta que hablábamos antes de peligro, el miedo dice, hola, estoy aquí, hola, y se manifiesta. Entonces hay que entender no solamente lo que dice la ansiedad, sino también lo que dice el miedo en esa persona, porque se nos olvida que también habla del miedo. Entonces, en esa nueva situación que estamos hablando, en el que la persona ya es adulta y tiene que enfrentarse a algo, vamos a trabajar con, vale, entendemos que este es tu miedo, ya sabes de dónde viene, lo has trabajado, sabes cómo se manifiesta en tu cuerpo, sabes que eso no es verdad, sabes que bla, 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 todo esto. Claro, te lo tengo que resumir mucho porque es complicado, espero que se esté entendiendo, pero la persona, claro que puede activarse eso, pero porque es un miedo real. Es el miedo que hablamos antes, de como yo ya lo he vivido. Se puede repetir. Exacto, se puede volver a repetir, pero yo entiendo que si se repite no tiene por qué pasarme nada. Tengo herramientas, tengo recursos, sé quién soy, trabajo conmigo mismo, conmigo misma, la autoestima, exacto, ¿no? O sea, hemos trabajado muchas cosas para que en ese momento el miedo pueda venir, pero yo pueda gestionarlo y decir, vale, sí, entiendo por qué vienes y tiene sentido que vengas, pero ahora no, ya está, esto no va a volver a ocurrir. Claro, por eso tenemos que intentar también entender que la persona se encuentre en un lugar seguro. ¿Para qué? Para poder decirle y decirnos a nosotros mismos que estoy bien, que esto no va a ocurrir, que es un lugar seguro. Entonces, claro, cuando vienen personas que su contexto actual es terrible, es complicado porque no podemos decirnos a nosotras mismas y ayudar a la persona en estás en un lugar seguro y tú eres un lugar seguro cuando no lo ves. Ya. Y eso es complicado. ¿Me he explicado bien? ¿Cómo se trabaja con personas que no tienen un contexto? Intentar encontrar algo, por mínimo que sea seguro. Una pequeña luz área, en toda la oscuridad, ¿no? Exacto. O sea, si mi familia está mal, mi pareja está mal, mis amigos están mal, mi trabajo está mal, mi vida está mal, hay que encontrar algo pequeño, aunque sea un espacio de hobby, un sábado por la tarde que te has apuntado a un taller de cerámica, yo qué sé, o a CrossFit. ¿Eso está bien? Vale, eso está bien. Vamos a empezar por ahí. Vamos a intentar de ahí escalar. Mis amigos no están bien, vale, pues vamos a intentar a ver si en ese área donde estoy bien puedo conocer a alguien que me da un poquito de luz. Vale, ya tenemos a alguien, vamos a... De faro en faro. Exacto, o sea, es apagando fuegos. No podemos abrir 200 melones a la vez porque la persona, ya hemos hablado que el cuerpo es... O sea, la ansiedad tiene que ver con el cuerpo y la mente. Si la persona no está regulada, no podemos trabajar. O sea, necesitamos que se regule, necesitamos que el cuerpo deje de estar un poquitín en alerta. Si no va a ser imposible. Muy curioso todo lo que comentas, porque también lo relaciono con otra pregunta que tengo por aquí, que ya me has dado bastantes conocimientos sobre ello, pero bueno, ¿cuál sería el tratamiento óptimo para la ansiedad? Que ya hemos hablado bastante de ello. Sí, bueno, pues por un lado yo te diría que la terapia, obviamente, ¿qué te voy a decir? Me parece importante. No soy pro de esto que dicen tampoco de todo el mundo necesita terapia, no creo, o sea, hay gente que... ¿Por qué? O sea, no hace falta. Otra cosa es que tú interpretes que hay algo que no está bien y digas, vale, pues en vez de que se haga la bola más grande o intentar taparlo y ocuparme con cosas, trabajo lo que tengo que trabajar y ya está. O sea, hay gente que realmente igual simplemente tiene que trabajar una cosa pequeñita y ya está. Sí. Pero para trabajar la ansiedad lo que más tenemos que intentar es escucharnos, que es todo lo que hemos estado hablando antes, terapia, y a nivel de contar también con otros aspectos de la salud. Hay que entender la salud como un todo, la salud es holística. Sí. Es decir, puede que haya problemas que tenga la persona que necesitemos no solamente de terapia psicológica, sino necesitemos de un nutricionista, de un fisio, de un psiquiatra. La medicación es importante porque, claro, como hablábamos antes, si la persona no está regulada emocionalmente, si su cuerpo está en alerta, si no duerme, o sea, yo no puedo trabajar en muchas áreas de la vida de la persona si esta persona no duerme. O sea, el cerebro no puede. Rige, o sea, claro. Vamos a intentar meternos en un tema y su cabeza no va a estar para poder meterse ahí, pues porque no descansa. Entonces, claro que necesitamos de otros
para mí el trabajar en equipo es maravilloso. Yo trabajo con 2 nutris también en el equipo donde yo estoy, en Leguma. Tengo contacto con psiquiatras, tengo contacto con fisios por si acaso. O sea, necesitamos trabajar en equipo. Porque la gente salud que no se ve como una cosa, se ve en de total. manera holística, como Exacto. comentas. En la gente que está en contra a fuego de los antidepresivos, de no me medico ni para atrás y demás, ¿qué opinión te merece? A ver, aquí hablamos un poco también a veces de extremos, ¿no? O sea, creo que también a veces somos demasiado extremistas en general. Y yo no digo que una persona que tiene ansiedad... Claro, yo cuando te hablo de que necesitamos muchas veces la ayuda del psiquiatra o de fármacos, hablo de un psiquiatra que conoce tu caso, que Claro. conoce tu vida, que sabe lo que te va a dar, que si no te está funcionando, oye, hay que cambiar porque eso no nos va bien. No es, voy al médico de cabecera, tengo ansiedad, me da lorazepam y me tiro con lorazepam 10 años. No. Que te derive a un especialista. Exacto, que y que te te haga un derive tratamiento y que, personalizado. exacto, Claro. y que sea el médico o el psiquiatra también que te diga, oye, yo solo no puedo, vete a terapia, trabaja con otra persona porque esto es un acompañamiento. O sea, yo lo veo como un recurso. La terapia farmacológica, todo lo que tiene que ver con los fármacos, es un recurso más de todos los que hay. En el momento en el que ya no lo necesitamos, ya está. O sea, se quita, se baja la dosis hasta Sí. que ya no lo necesita la persona. Porque a veces yo lo he tenido que decir en consulta, oye, necesitamos ayuda porque, o sea, si no descansas, si no duermes, si el cuerpo está así, es que no podemos avanzar. Y claro, al fin, la reacción, la respuesta de las personas muchas veces es de miedo, ¿no? Es De, resistencia, ostras, claro. Pero luego nos duele algo y nos tomamos un ibuprofeno, Sí. un paracetamol, un frenadol, Sí. lo que sea, ¿no? Exacto, ¿no? También tiramos de ello muy rápido. Que hay personas que también tiran de esto muy rápido y ahí es cuando hay que decir, oye, cuidado, que no son, o sea, no son caramelos, que es algo Sí. que está realmente, pues eso, interfiriendo en el proceso natural del cerebro. En hormonas. Pues claro, o sea, hay que tomarlo con cuidado y hay que tenerle respeto, como otras muchas cosas. No miedo, pero respeto. De no puedo estar... O sea, yo he conocido gente que ha estado tomando antidepresivos durante 25 años y no se lo han revisado nunca. 25 años. Que dices, wow. Entonces o sea, ya que se lo tome toda la vida, ¿no? Porque sí, igual o es sea, ya casi- realmente dices, madre mía, pero ¿lo has revisado con el médico? No. Y el médico no te ha llamado. O sea, no ha habido ahí una comunicación porque no es... O sea, es algo que se tiene que revisar. 25 años. Es una barbaridad eso. Es una barbaridad. O sea, el cerebro ya deja de funcionar de forma natural. Se acostumbra, Está claro. condicionado. Claro. O sea, Madre de Dios. Madre de Dios. Has mencionado una cosa que también me interesa mucho, es el tema de la nutrición, ujú, cómo afecta a nivel mental. Lo hablé con una biomédica, ajá. Lo tengo pendiente el vídeo. Lo he visto, Sí. lo tengo pendiente. sí, que habla cómo una mala dieta puede afectar a la depresión, pues aquí cómo puede afectar a la ansiedad. No sé qué conocimientos, porque al final trabajas con ellas y vais Sí. un poco de la mano, has dicho, ¿no? Sí, mis compañeros. Pues a ver, nosotros sobre todo cuando más tiene que ver, o sea, más derivo o trabajamos en equipo es por temas de trastornos alimentarios, porque al final van de la mano y necesitamos, pues eso, no solamente cuando hablamos de ciclos de restricción al atracón, sino también de anorexia, de falta de nutrientes. El nutricionista hace un papel brutal en todo eso, bueno, y no solamente en trastornos, sino en personas que no tienen hábito de comer de forma saludable y que te ayudan a enseñar a comer, ¿no? O sea, cuando hablamos de nutricionistas no hablamos de dietas de brócoli y pavo y Sí, lo sí, que sí. típico que se conocía de hace años, ¿no? De todo era adelgazar, 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 dietas sí, de te entiendo. restricción. Sí. Sino es, pues eso, una pauta en que depende del objetivo de la persona o lo que nosotros veamos en consulta, pues es un acompañamiento. Es que la persona, por ejemplo, pierda miedo a ciertos alimentos, a las calorías, a los carbohidratos. Es personas que aprendan a que no solamente pueden comer lo que les apetece un sábado por la noche, sino un miércoles o un lunes, martes y miércoles, o sea, dependiendo un poco del objetivo que tenga la persona y lo que estemos trabajando. No me puedo meter mucho ahí yo porque no es mi ámbito y tampoco conozco, pero claro que lo que comemos se manifiesta en nuestro cuerpo 100%. En el sueño, en la ansiedad, en la depresión. En la ansiedad, por ejemplo, claro, depende de cómo sea la persona y el motivo por el que la persona tenga esa ansiedad, el origen y demás, se puede manifestar en, pues imagínate, el control, ¿no? Sí. Necesito el control y mi control se va por la comida. Claro, dependiendo de cómo yo viva y cómo yo perciba y contexto, historia y demás, la comida juega un papel importante
y pensamos que la comida es el problema, cuando la comida y el cuerpo son donde se proyecta el síntoma. problema. Exacto. Es como el síntoma, exacto. ¿no? Es el mensajero, otra Eso vez, ¿no? es, sí. Entonces, ahí contamos con la ayuda del nutricionista, muchas veces más cuando la terapia está más avanzada, porque si la persona viene con un pensamiento 24/7 de comida y encima te manda al nutricionista a hablar de comida, muchas veces la persona es lo que quiere, porque así desvío la atención de lo que... Del foco principal. Exacto. Pero eso os lo dejamos ahí por si acaso queréis otro vídeo. Eso es. Check. Una pregunta, vale, sí. Aquí no sé si es tu campo, te la voy a hacer. Vale, y si no sí, sí, tienes si no- conocimiento, pues oye, Perfecto. ¿qué suplementos, voy a decir suplementos por no decir nutrientes, ¿no? O minerales, crees que le puede venir bien a una persona para regular los niveles de ansiedad? Porque se habla mucho de la ashwagandha, Sí, del magnesio. En realidad yo creo que esos dos son de los que la más... melatonina, Bueno, para pero bueno, dormir. eso sí. Yo digo para regular el sistema nervioso. por Ah, así vale, decirlo. vale. De eso yo sé que hay, porque he leído algunos, sé que hay cierta evidencia científica, no te puedo decir, no estoy tan especializada, no he investigado tanto sobre cuánto nos puede beneficiar. Sé que tiene estudios, sé que a nivel científico sí, pero creo que tampoco es algo muy potente, o sea, me refiero, no es un... Hombre, sí, que no es la panacea. Exacto, igual es un 10, 20, 30. Creo que igual 30 no sé si llegará, no lo sé. Yo digo que el magnesio, por ejemplo, sí que es muy bueno. El magnesio sí que sé que tiene bastante que ver, hombre, además, si hablamos de a nivel de lo que estamos diciendo, de ansiedad, de sistema nervioso activado, de desregulación, de problemas también, pues eso, que al final afecta a nuestro intestino, a nuestro sistema digestivo, Sí, sí. todo esto, claro que el magnesio nos puede ayudar. ¿De qué forma? No te lo sé decir. Vale. Vale, yo tomo magnesio, por ejemplo, porque sí que sé que además que en la dieta que tomamos, o sea, que la gente consume hoy en día, Sí, porque suele estar muy presente en vegetales. sí, Y por el tema de fertilizantes y demás, como que ya al comerlo no absorbes todo el magnesio que tu cuerpo necesitaría. Entonces yo, por ejemplo, magnesio sí que tomo, que hay varios tipos, citrato, bisglicinato, bueno, ujú, y también te fomenta el descanso también, sí, para tomarlo por la noche. Vale, perfecto. Quedan poquitas preguntas ya. vale, Estamos avanzando, qué bien. Esta pregunta ya es más curiosidad mía, vale, ¿vale? Que más o menos puedo entender, o sea, puedo saber la respuesta, pero quiero que me lo digas tú. vale, me parece Y bien. es, ¿por qué crees que ha habido una oleada tan masiva de ansiedad a raíz del COVID? Pues es que aquí hay varios melones, yo creo. Yo tengo una muy clara. Una de ellas, para mí, es que lo hemos estado hablando durante toda la entrevista y tiene que ver con el ritmo de vida, con la ocupación, con que estamos ocupados, preocupados, no parábamos y el COVID nos obligó a parar. O sea, paramos nuestro ritmo de vida totalmente. Para muchas personas eso fue brutal. O sea, de hecho, para mí fue uno de los problemas también el parar, a mí me machacó. O sea, el estar encerrada, yo ahí no podía estar, por ejemplo, ni un día en mi casa y a raíz de ahí, no sé muy bien cómo fue el proceso, pero ahora yo me puedo tirar un fin de semana en mi casa, tranquila, con mis maquetas, mis pinturas, mis cosas y feliz. ¿A pintas maquetas? Sí, sí, os hago maquetas, pinto, yo... Manualidades todas me gustan. Pero ahí me subía por las paredes, o sea, brutal. Creo que uno fue eso. Otra cosa, todo lo que tiene que ver con la muerte. Obviamente era algo que no había ocurrido anteriormente, por lo menos en España de esta forma tan brutal, tan... Bueno, en España y a nivel Global, sí. global. Entonces, claro, la ansiedad es lo opuesto al control. La ansiedad es incertidumbre, es necesito el tenerlo todo controlado, ¿no? Entonces, claro, la pandemia fue incertidumbre todo el rato. Y noticias falsas. Sí, bueno, noticias falsas, que Sí. nadie sabía nada. Entonces, claro, dudábamos de todo. Esto que me están diciendo es real, no es verdad. Y si entonces ocurre, será que salimos ahora, pero entonces no. O sea, todo ese año fue brutal. Estamos encerrados, de repente salimos, pero no podemos salir de nuestra casa, me siento encerrado. En gente que tiene ansiedad, el sentirse encerrado, aunque sea en un pueblo, es sensación de ahogo, de no Luego, puedo controlar también había nada. muchos picos de hola tranquila, de repente Sí, hola, exacto. calma. La incertidumbre. Era como muy Claro. refuerzo intermitente, ¿no? En plan, ¿puedes salir? No. Sí, no. ¿No? unos picos sí. de muertos muy... O sea, el no entender las cosas también nos frustra muchísimo. El no entender por qué pasa algo, por qué no lo puedo hacer, por qué sí, nos condiciona a actuar. La frustración, las emociones también de pérdida, de duelos, a gente que tuvo que vivir duelos en su casa sin poder despedirse, todo eso es terrible. O sea,
Yo no lo he vivido, pero lo he tenido que compartir con pacientes tampoco, y no me gracias lo a puedo Dios. ni imaginar. O sea, lo he acompañado y el dolor es... no me lo puedo imaginar, o sea, es brutal. Entonces, hay muchos factores que hicieron bueno, pues que las personas lo pasásemos bastante mal. O sea, también el miedo que nos inducían, ¿no? De miedo mucho real y mucho que no sé cuánto era real, ¿no? De los contactos, de no toques esto, tócalo, desinféctalo, haz esto, guantes, mascarillas, o sea, todo fue Yo súper creo complicado. que también el hecho de estar tanto tiempo solos, Claro, la soledad. el vivir con los problemas que tienes que no están opacados, ¿no? Exacto. Por este tema que hemos hablado antes, de estar ocupados continuamente y el estar tú solo con tu problema durante 3 meses. O sea, hay gente que ha vivido sola, hay gente que ha estado sola sin interacción real, física con nadie. Porque sí, podías estar conectado con WhatsApp, videollamadas, juegos, pero claro, gente joven, eso lo hacíamos más, gente mayor ha estado aislada. Yo creo que me pasé 11 juegos de la Play en el COVID, que es una barbaridad. Madre mía. Que hay gente que a eso también le ha venido muy bien. O sea, de hecho, creo que ha sido a raíz de esa primera pandemia que hemos vivido, que fue tan incertidumbre, he visto muchos, no memes, que no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, reels, como estoy preparado para una segunda pandemia y gente como, por favor, en el sentido de que les apetece estar solos, quietos, parados, ¿no? Ha sido como el extremo. Es como dar pausa al Sí, mundo, ¿no? pausa al mundo, el paro las responsabilidades, paro la exigencia, como que nos apetece. De hecho, yo lo pienso y digo, yo sería muy feliz. Me Has iría a co- una casa donde hubiese un poco de jardín para poder entrenar bien y que me diese el aire, pero... Has comentado algo antes que a mí me pasaba también mucho hace años, tampoco tantos, igual 2, 3, que yo no pasaba por casa. Ujú. Yo era estar todo el rato, y no porque quisiera estar ocupado, sino porque estar con mis amigos o en el gimnasio, yo qué sé, me gustaba hacer Sí. planes. Pero no sé qué me ha pasado, que desde hace 2 años para acá, como que me quedo un viernes o un sábado en casa y es que estoy encantado. Es como sin estímulos o tener que estar Sí. pendiente de algo. Y antes me lo tomaba como un castigo, el estar sin hacer nada, por lo que dices tú, que la gente quiere ser productiva todo el rato y Sí. yo me incluía ahí, pero ahora sí que me permito este remanso de paz de no voy a hacer nada. Ujú. Voy a ver una peli, me voy a pedir una pizza y no quiero saber nada de nadie. Sí. Es curioso. Yo creo que es el ritmo de vida, ¿no?, que tenemos. Yo también he notado mucho, hablo por mí, y bueno, hay alguna compañera de trabajo o gente que se dedica a algo parecido, ¿no?, que está siempre con personas. Yo lo noto porque durante la semana yo estoy con gente, tengo que estar, o sea, en el momento en que yo estoy en terapia, trabajando, estoy la hora entera que estoy con la persona, con mi cerebro, pum, pum, pensando, vale, esto viene de esto, a ver, tomo notas, contesto, tengo que pensar, tengo que darle un feedback, le pregunto, o sea, no para mi cerebro. Sí. Entonces, claro, así durante toda la semana, llega el viernes, por ejemplo, que los viernes por la tarde yo no trabajo, y hago planes, obviamente me apetece estar con mis amigas, me apetece estar con mi pareja, con mi familia, pero este fin de semana en concreto, que tú y yo nos vemos, hoy no voy a quedar con nadie, no voy a hacer nada, o sea, mi interacción va a ser con alguna tienda si me apetece dar un paseo, el gimnasio si me apetece, o que se hace sol, igual cambio mis entrenamientos, y tranquila, y me apetece muchísimo, y a raíz de trabajar y estar con gente y tener que estar pum, 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 En tu caso, valoro mucho mis ratos tranquila, de paz. tu batería social, Sí, al estar todo el rato escuchando y hablando, se agota antes, yo Claro. percibo, ¿no? claro. Entonces mis ratos para mí son maravillosos. Por supuesto. Y creo que es importante que los tengamos, ¿eh? O sea, Anotadlo. sí. Tanto si tenemos, porque a veces incluso, voy a meter aquí otra cosa que no tiene mucho que ver, perdóname, pero No. incluso cuando a veces tenemos pareja, que los ratos a solas a veces se empiezan a convertir en ratos con la pareja, ¿no? Y sobre todo cuando igual hay una convivencia, se comparten tantas cosas que dejamos de lado muchas de nuestra área personal, nuestro jardincito, lo que decíamos antes de nuestro, en vez del diálogo interno, bueno, nuestro propio jardín, porque el jardín es todo el rato el compartido. Y el tener nuestros espacios para nosotros me parece importante, necesario y buenísimo también porque si nosotros con nosotros mismos estamos bien y nos nutrimos y nos celebramos y nos cuidamos, va a ser mucho más fácil dar a los demás, compartir, proyectarlo. Exacto. Ya sabéis. Así que esto que lo he metido en calzador, que se tenga en cuenta. Cojan notas. Vale, llegamos a las 2 últimas preguntas. Vale. ¿Qué ejercicios o prácticas recomiendas a la gente que puede hacer en casa a modo casero, a modo fácil, Vale. para rebajar sus niveles de ansiedad?
Vale, yo una la tengo clarísima, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con escribir. Ahora se ha puesto un término porque nos encanta poner términos a cosas, pero bueno, se llama el journaling, escritura creativa, escritura de introspección, de autoconocimiento, me da igual, de escupir en el papel, de como toda yo la digo, vida. o sea, de soltarlo, exacto, de escribir sobre cómo nos sentimos, sobre qué nos gusta, qué nos pesa, qué nos preocupa. Fotos, o sea, me he sacado fotos y las pongo fotos y pongo momento creativo o a un garabato y de ese garabato saco qué me está, o sea, si ese garabato, por ejemplo, significase o hiciese referencia a cómo me estoy sintiendo yo, pues saco cosas de ese garabato de preocupaciones. Pues el trabajo que tengo mañana, la entrevista, el no sé qué, el que no me podré entrenar durante 2 semanas, el que todo lo que hay ahí, que lo saque, también lo que hablábamos antes, para poder verlo con perspectiva, porque todo lo que sacamos nos va a ayudar a verlo, pues eso, desde fuera, no ser los protagonistas, sino, como yo digo, un espectador, ¿no? Sí. Y poder tomarlo como una situación diferente, ser más conscientes y poder verlo con perspectiva y proyectarlo nos ayuda A relativizar, ¿no? exacto, a decir, vale, es esto, ¿qué hago con esto? Esto y esto. Yo siento que si tienes un pensamiento malo en la cabeza es así, Sí, pero en cuanto lo sacas, se queda en eso. sí. Y también te ayuda a entender de dónde viene, ¿no? Pienso esto, vale, lo apunto. Oye, ¿esto qué? ¿Qué me dice? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer con ello, no? Eso uno, hablar, tener círculos, vínculos sanos, me parece que entran dentro del top 3. Hábitos de movimiento, movimiento me refiero, ya no sea solamente entrenamiento, que obviamente el entrenamiento de fuerza me parece importante, aire libre, como si dices, pues rutas, juntarte con gente, o sea, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el aire libre, me parece Que te brutal. pegue el sol, que es muy importante Exacto. para el estado anímico, el Exacto. absorber vitamina D. Ujú. Que de hecho, mira, un suplemento que también estoy tomando, porque en invierno en Santander Sí, esto es terrible. es vitamina D. Esa Sí. es la primera vez que lo estoy tomando. Ah, pues bueno, ya nos contarás a ver qué tal te va. Es que tampoco noto nada nuevo, entonces tampoco sé decirte. Luego, por ejemplo, aparte de los hábitos, bueno, obviamente una alimentación saludable nos ayuda por todo lo que hemos estado hablando antes también. Tener ratos para nosotros a solas porque, por ejemplo, las series y las pelis son un recurso que yo soy súper cinéfila y me encanta, pero actividades en las que nuestra mente no esté anestesiada. Actividades en las que podamos, pues eso, sentir nuestro cuerpo. Por eso el movimiento es bueno, por eso las manualidades. Yo soy muy fan de recomendar manualidades a la gente con la que trabajo. Pero una manualidad sí que es cierto que también el foco va a otra parte, Sí, ¿no? pero tú eres protagonista, entre comillas. O sea, por ejemplo, en una película tú no haces nada. Ya, Estás... es pasivo. Sí, es pasivo. Es En una pasivo, es manualidad pasivo. tú tienes que involucrar las manos. Sí, De sí, ahí sí. que a los niños, por ejemplo, bueno, los primeros años de vida de un niño, que se fomente mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad, el desarrollo, porque al final todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el scroll, nos está friendo el cerebro. O sea, no pensamos, somos sujetos pasivos que hace comparaciones, que Me hace estamos gracia continuamente... Porque yo me pongo a hacer vídeos de 1 hora más o menos y es la época en la que hay que hacerlos de 1 segundo, ¿sabes? Sí. Pero Bueno, yo a tope con el contenido largo. yo también, yo por eso también utilizo YouTube, precisamente, porque me gusta poder enrollarme si me apetece y que si a alguien le interesa, que le interese, ¿no? Pero el movimiento, o sea, el scroll rápido, al final, lo que sigue fomentando es que estemos una cosa y otra y otra y otra. O sea, nuestro cuerpo está acelerado. De ahí que, por ejemplo, por las noches, los expertos, que todo lo que tiene que ver con higiene del sueño, nos recomienden que no estar con el teléfono, porque el contenido es rápido y nuestro cerebro se activa, quiere más y más y más y más dopamina. En cambio, si yo veo una serie, mis series de referencia siempre son Friends, ya que no hay quien viva, ¿vale? No me juzguéis, pero yo me pongo esas series a modo de ratito tranquilo antes de irme a dormir, Sí, quizá. zona de confort, ¿no? Confort. Que yo no me Espacio activa. Que no digo que ver algo antes de dormir sea lo mejor. Que te iba a pero... decir que yo, por ejemplo, yo TikTok, Instagram y tal, aunque parezca mentira, yo subo cosas, pero no suelo consumir ni Twitter, ni tan siquiera veo noticias. Bueno, yo veo series y películas porque me encanta todo el tema este y también siempre veo algo antes de dormir, que tampoco es lo más sano. Sí, Pero obviamente un estímulo tan Claro. corto y tan continuado es peor. claro. O sea, una serie que realmente tú estás tranquilo en tu cama, tumbado, viéndola o en el sofá, y es un momento tranquilo para ti, teniendo en cuenta que también llevamos todo el día haciendo seguramente cosas, puede ser nuestro lugar seguro, ¿no? Otra cosa es que también te pongas un tipo de serie o película que te active,
por eso yo tiro de series, pues eso, o películas que, vale, igual también yo soy de esas personas que ven las cosas 200 veces, entonces más o menos sé lo que pasa, entonces ya no me genera eso y me siento segura, me siento a salvo en mi ratito Sí, para mí, ¿no? yo me ponía Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Maravillosa, brutal. Tenía ese DVD rayadísimo. Y todas las veces creo que me pones la película y me la pones en silenciado y te sé decir todos los diálogos. Brutal. Vale, voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Sí. Has recomendado escribir. ¿Sí? En verdad son cosas que tampoco son tan ilógicas y que la gente no cae, pero que Sí. parecen obvias, ¿no? Hacer ejercicio, estar al sol, tener vínculos sanos, como has dicho, escribir y Sí. tener una buena alimentación y momentos de soledad contigo mismo, Sí. ¿no? Y aquí, bueno, lo hemos dicho antes, me lo estaba comiendo, pero todo lo que tiene que ver con escucharnos, parar, escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, de dónde vienen, qué nos dicen. De repente me siento hoy triste y vale, puedo entender que puede ser por diferentes situaciones, porque igual llevo mucho en Cantabria sin ver el sol, porque si soy mujer igual estoy en una etapa del ciclo menstrual que está haciendo que esté... Claro, claro. Pero bueno, a veces también tiene un sentido, solo que como no nos paramos a entenderlo, pues igual resulta que esta semana estoy más triste, pero también coincide con que llevo una semana sin hablar prácticamente con nadie, no he tenido tiempo con mis amistades, con mi pareja, no me he dedicado tiempo para mí y se produce en mi cuerpo a modo de tristeza. Resulta que igual hace un año que falleció alguien que yo quiero y como voy, ni siquiera me he dado cuenta. Las emociones también nos hablan mucho sobre cómo nos sentimos en el momento en el que... o sea, nos dicen mucho sobre el momento actual de cómo nos sentimos, En el que nos ¿no? O sea, encontramos, sí. igual ahora mismo resulta que me viene la tristeza y como yo digo, pues es incómoda, no me gusta, tiro. Resulta que mi tristeza me está diciendo que no estoy siendo feliz. Resulta que dice que el trabajo en el que estoy es una mierda, que mis vínculos no me gustan y que no sé qué hacer con mi vida. Y si no me paro a pensar sobre ello, eso va a derivar en situaciones más complejas, Más límites, sí. más preocupantes y que posiblemente esa persona ya no solamente un día puntual sienta tristeza, sino que igual desarrolle una depresión. Es que a veces tenemos un neón enorme aquí de tengo un problema. Sí, y somos y expertos no somos capaces de mirar para en arriba evitarla. y leerlo. Sí, exacto. Entonces, como recurso principal, top 1 quizá, sería escucharnos, pararnos, entendernos, ver qué diálogo hay, que lo hemos hablado antes. O sea, hay cosas que son básicas, es como la pirámide de Maslow, ¿no? Sí. Es decir, como hay necesidades básicas. exacto, básicas que tenemos que tener y deberíamos prestarles atención, como eso, el sueño, la alimentación, el movimiento. Luego entraría dentro de vínculos, amistades, lugares donde nos sintamos seguros y luego ya tiene que ver con la parte individual. ¿Qué puedo hacer yo en mi situación en el día a día? Yo digo esto, pero yo tampoco todos los días me paro a decir una hora, a ver, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo está mi Eso cuerpo? es. ¿Cómo son mis emociones? ¿Siento miedo? No, pero sí que una vez, por lo menos cada X semanas o al mes, decir, oye, o ratitos sueltos, quiero decir, acabo de salir de trabajar, estoy petado y de la que voy a mi casa, que igual tardo una hora, 10 minutos o media hora, digo, oye, quítala ahí. ¿Cómo te parece encuentras? curioso. Eso es. De hecho, creo que resume bastante bien de lo que estamos hablando ahora, que es no solamente decirnos, cuando en el día a día, por ejemplo, nos dicen, ¿qué tal? El vecino, compañero, un colega que va rápido, ¿qué tal? Ah, bien, bien, bien. Estamos acostumbrados a decir bien Sale automático, y ¿eh? no tenemos ni puñetera idea de cómo estamos. Bien, ¿y tú? Exacto. Pero digo bien, mi cerebro interpreta que estoy bien, realmente no estoy bien, pero como hablar de que algo está mal es incómodo, lo ignoro, entonces sigo con mi bien y se genera un bucle brutal. Brutal. Entonces, es importante a veces preguntar a nosotros mismos, ¿cómo estoy yo? En Al vecino consulta, le has dicho que bien, pero venga. exacto, ¿Cómo o sea, estás? bien, partiendo de la base que bien no es una emoción, Ya. es un estado, ¿no? Y es un estado que lo decimos todo el rato. Porque a mí, decir fatal, gracias. Exacto, y, o sea, ¿no? y te vas. mira, mi padre dice una cosa que es curiosa, que la lleva diciendo hace muchos años y la gente le... modo graciosa, ¿no? Y le dice, ¿qué tal, Nacho? ¿Tú bien y yo? Eso es. Siempre dice, ¿tú bien y yo? Ah, pues me gusta, ¿eh? Siempre, siempre, aquí siempre lo dice. Ay, ¿qué tal? ¿Tú bien y yo? O sea, Pues igual se la copio, ¿eh? pues A ver te va a cómo- dejar seguro. A ver cómo reacciona la gente. Te va a dejar. Él lo lleva diciendo años, años. Y tenemos que plantearnos cómo estamos. O sea, hay muchísimas emociones súper guays para no dar lugar a ellas, para no darles espacio. Y que también las emociones negativas, Desagradables. pues, Negativas no. Perdón. Están ahí por algo y al final pues es parte de la vida y para también saber qué momento es bueno hay que saber cuál es malo. Ujú.
que algo sea desagradable no implica que tengamos que estar ignorándolo todo el rato. Eso es. Entendemos que el ser humano se nos da genial esquivar lo que nos molesta, somos expertos, pero es que si algo no, como yo digo siempre, si algo no lo identificamos no vamos a poder gestionarlo. Entonces tenemos que aprender a identificar lo que sentimos para poder gestionarlo después. Por supuesto. Así que chicos, chicas, escuchaos. Voy a hacerte la última pregunta. ¿Vale? ¿Quieres sacar algún tema más? No, creo que ha quedado... Estoy Completita, contenta con lo que hemos hablado. completita, ¿no? Sí, además me encanta porque tú te enrollas tanto como yo, Sí, ¿no? entonces me encanta. Sí, no me suelo enrollar tanto, pero me siento cómodo y prefiero pues tirar para Qué guay, ¿sabes? genial. Y siempre pregunto a la gente que entrevisto, en este caso tú, Sí. ¿qué consejo le darías a la Carol del pasado si tuvieras la oportunidad? ¿Cómo te resumo? Tengo tantos, lo he hablado tantas veces esto conmigo. Así, ¿eh? Sí, sí. Yo he trabajado mucho en mí misma, en mi proceso personal, hago mucha introspección. Pues lo primero es, vete a terapia antes. Es verdad que cuando yo creo que tendría que haber ido a terapia no dependía solo de mí, dependía de mis padres, porque era adolescente. Pero vete a terapia antes, escúchate mucho y no tienes que ser nadie para encajar, estás bien como eres. Eres maravillosa, en mi caso, a mí, ¿no? Pero maravilloso también, así como eres. Y valórate más. Se nos llena la boca para hablar de los demás, de cosas bonitas, y nos quedamos cortos cuando tenemos que hablar de las nuestras. Que eres la hostia, tía. Qué Eso bueno. me diría. Y también lo sois todos vosotros Exacto. y vosotras. Nada, Carol, la verdad que Un me ha encantado placer. tener esta charla contigo. Totalmente. Chicos, si os ha gustado el vídeo, por favor, sabéis que un like, un comentario y una suscripción se agradecen muchísimo. Dad muchos likes y comentad mucho si queréis una segunda entrevista para hablar, si quieres, de TCA. Perfecto. ¿Sí? Genial. Muy bien. Chicos, Gracias. nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Adiós.